Mandatum. Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. Hoy exploraremos la última campaña de la expansión The Conquerors, la historia de la caída del poderoso Imperio Mexica. Acompáñenme en este viaje para revivir las hazañas de Moctezuma y Cuauhtémoc, el último emperador azteca, en su lucha contra los conquistadores españoles. Moctezuma II nació en 1466 dentro de la familia real mexica. Era bisnieto de Moctezuma I y su padre fue Azayacat, mientras que su madre, Xochicueyetl, era hija de Nezahualcóyotl, el ilustre Tlatoani de Texcoco, conocido poeta, erudito y arquitecto, cuya figura aparece en los billetes de 100 pesos actuales. Como era costumbre entre los nobles mexicas, Moctezuma fue educado en Calmecac, la institución destinada a formar los hijos de la élite en disciplinas como la religión, la política y el arte de la guerra. Probablemente ingresó a esta escuela a la temprana edad de 5 años, tal como se esperaba a los hijos de los gobernantes. En 1502, tras la muerte de Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin fue coronado emperador. Durante los 4 días de festividades de su coronación, trabajó junto a su tío Tlilpotonki en la planificación de reformas que marcarían su reinado. En lugar de continuar directamente con las políticas de su predecesor, Moctezuma decidió consultar los códices antiguos para guiar sus acciones, buscando legitimidad y un camino inspirado en la tradición. Desde mediados del siglo XV, el Imperio Mexica había llevado a cabo una expansión militar agresiva. Para 1517, Moctezuma seguía extendiendo sus campañas, encontrando una férrea resistencia con los tlaxcaltecas, quienes habían logrado mantenerse independientes, prácticamente sitiados por las poblaciones vecinas ya conquistadas por los mexicas. Mientras tanto, en el imaginario mexica, tras la caída de Tula, había surgido la leyenda de que Quetzalcóatl, una de las deidades principales, había partido del mundo terrenal prometiendo regresar algún día desde el mar del oriente, donde el sol nace y supuestamente habitaban los dioses. Coincidentemente, se registraron 8 presagios funestos que los mexicas interpretaron como señales del regreso de Quetzalcóatl y el posible fin del Imperio Mexica. Primero, una espiga de fuego apareció en el cielo oriental, extendiéndose por el firmamento como una llama danzante. Después, el templo de Huitzilopochtli se incendió de manera inexplicable, sin que nadie pudiera apagarlo. Luego, un rayo cayó sobre el templo de Xiuhtecutli, el dios del fuego, a pesar de que no había tormenta ni nubes en el cielo. El cuarto presagio llegó cuando una lluvia de estrellas cruzó el cielo de oeste a este en pleno día, mientras el sol brillaba en lo alto. Tiempo después, una gran marejada agitó el lago de Texcoco, inundando casas y calles de Tenochtitlán, a pesar de que no había viento ni tormenta. El sexto presagio fue cuando los lamentos de una mujer resonaban en la oscuridad de la noche, diciendo entre sollozos: hijitos míos, tenemos que ustedes, hijitos, ¿a dónde nos morimos? Luego, un ave inusual, similar a una grulla, fue capturada en el lago de Texcoco. Cuando Moctezuma miró en los ojos del animal, afirmó haber visto reflejadas figuras de jinetes montando venados sin cuernos preparados para el combate. Finalmente, varios habitantes de Tenochtitlán dijeron haber visto criaturas extrañas con 2 cabezas, 4 manos y 3 ojos alrededor del lago de Texcoco. Estos presagios, junto con las descripciones de montañas flotantes y hombres barbados de piel blanca, intensificaron el temor y la incertidumbre de Moctezuma. El año 1519, correspondiente al 13 conejo en el calendario mexica, marcó la llegada de los españoles y el inicio de uno de los episodios más trágicos y decisivos en la historia de Mesoamérica. Este escenario es completamente ficticio y no está basado en ninguna campaña militar histórica en particular. Los objetivos principales son capturar los 4 santuarios consagrados a Quetzalcóatl y situar una reliquia en cada uno de ellos. De acuerdo con Ensemble Studios, este escenario fue diseñado para mostrar las características de las nuevas civilizaciones mesoamericanas introducidas en The Conquerors, incluyendo su arquitectura, unidades únicas, árboles tecnológicos y estilo de juego. Además, sirvió como demo para promocionar la expansión. En la narración inicial, Cuauhtémoc menciona un presagio. Apareció un presagio sobre el bosque en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer.
parecía sangrar fuego, gota a gota, como si fuera una herida en el cielo. Y en la narración final añade: vi que el presagio seguía sobre el lago, lanzando chispas en el cielo de la medianoche. Este presagio está basado en un cometa visto sobre Tenochtitlán en 1517, registrado por cronistas como Bernardino de Sahagún y Diego Durán. Según las fuentes indígenas, este cometa fue el primero de los 8 presagios funestos que precedieron la llegada de los españoles y la caída del Imperio Mexica. En la narración también Cuauhtémoc afirma que era sobrino de Moctezuma, lo cual es incorrecto. En realidad se cree que eran primos, ya que ambos provenían de la nobleza mexica. Además, Cuauhtémoc fue yerno de Moctezuma II al casarse con su hija Isabel Moctezuma. En el juego, Tepaneca y Xochimilco son representados como civilizaciones mayas, lo cual es un error, ya que ambos eran pueblos náhuatl, al igual que los mexicas y los tlatilco. Además, estos pueblos vivían cerca de Tenochtitlán y habían sido conquistados mucho antes de los eventos de la campaña. En la vida real, Moctezuma II llevó a cabo campañas contra otros enemigos como mixtecas, tlaxcaltecas, cholulanos y zapotecas, no contra los mencionados en el escenario. Es cierto que Moctezuma intentó consolidar el control del imperio sobre tierras ya conquistadas, más que enfocarse únicamente en la expansión territorial. Parte de su estrategia incluyó tomar el control directo de templos y fortificaciones clave en regiones estratégicas. Finalmente, en la narración final se menciona que Cuauhtémoc recibió una nueva macana de obsidiana y fue ascendido al rango de guerrero jaguar. En realidad no hay registros históricos de que Cuauhtémoc ostentara este título. Los guerreros jaguar y águila obtenían su rango capturando prisioneros para sacrificios, lo cual no está documentado en su caso. No obstante, se sabe que Cuauhtémoc recibió educación militar en Calmecac y participó en combates desde joven. Al igual que el escenario anterior, este es ficticio y no está basado en ninguna campaña militar específica. Su diseño es más simbólico, sirviendo para introducir elementos relevantes de la historia mexica, como la enemistad con los tlaxcaltecas y la vulnerabilidad del imperio ante rebeliones internas. Los objetivos principales son llevar una convocatoria de guerra al centro urbano de Tlacopan y Texcoco, derrotar a los tlaxcaltecas destruyendo sus 4 centros urbanos y enfrentarte a la traición de tus antiguos aliados Tlacopan y Texcoco. Moctezuma sí lideró campañas contra Tlaxcala, pero estas ocurrieron al inicio de su reinado. Para el momento de la llegada de Cortés, Tlaxcala estaba bajo un bloqueo económico impuesto por los mexicas, no en una guerra activa. Curiosamente, este escenario se parece más a la guerra entre los tlaxcaltecas y los españoles, cuando los tlaxcaltecas ofrecieron aliarse con Cortés tras resistir su avance. Aunque Texcoco es representado por los mayas, en realidad era un estado náhuatl, como Tlaxcala, Tlacopan y Tenochtitlán. Además de que Tlacopan estaba en la costa oeste de Texcoco, mientras Texcoco estaba en la costa este. Ni Texcoco ni Tlacopan se rebelaron contra Moctezuma. En realidad fue el Tlatoani de Texcoco, Cacamatzin, quien incitó rebeliones contra Cortés mientras estaba en Tenochtitlán. Como resultado, fue encarcelado por los mexicas y ejecutado tras la Noche Triste. Irónicamente, Texcoco se convirtió más tarde en la base principal de Cortés para el asedio de Tenochtitlán. Los 4 centros urbanos de Tlaxcala probablemente representan las divisiones principales de la Confederación Tlaxcalteca, las cuales eran Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán. En The Conquerors, Cortés reclama las tierras en nombre de Fernando de España. Esto es incorrecto, ya que para ese entonces Fernando II había fallecido y su nieto, Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano, era el monarca. Este error fue corregido en Definitive Edition. En cuanto al lobo cazador solitario que representa a Cortés antes de que este aparezca, podría ser una alusión a la librela de términos, una perra dejada atrás en una expedición previa que reconoció a los españoles al regresar y los llevó un conejo como ofrenda. En la narración inicial se menciona que el templo de Huitzilopochtli se incendió a pesar de estar hecho de piedra. Esto está basado en el segundo de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas. También se dice que los dioses exigían más prisioneros para sacrificios, algo históricamente correcto, aunque es un error incluir a Quetzalcóatl como una deidad que exigía sacrificios, ya que en varias versiones del mito este se ponía a dicha práctica.
También en la narración final se menciona que los mexicas asocian a los españoles con el regreso de Quetzalcóatl. Esto es debatido. Algunas crónicas españolas sugieren que Moctezuma creyó que los españoles eran enviados divinos, pero no hay evidencia concluyente de que realmente pensaran que Cortés era Quetzalcóatl. Esta conexión podría ser una interpretación posterior de los cronistas españoles para justificar la conquista. Este escenario está vagamente inspirado en las batallas de Centla y Nautla en 1519, durante los primeros meses de la conquista española de México. Los objetivos principales son derrotar a Tlaxcala y vencer a los españoles, o capturar 20 de sus caballos y llevarlos a un lugar marcado en la base del jugador. En la narración inicial se menciona que el lago que rodeaba la gran ciudad de Tenochtitlán se elevó, aunque no hacía viento, e hirvió como si lo hubieran calentado. Este es el quinto de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas, en el que el lago de Texcoco se agitó y se desbordó sin causa aparente, según las crónicas de Bernardino de Sahagún. Este presagio reflejaba las preocupaciones y creencias culturales de los mexicas, aunque no hay evidencia científica de que esto haya ocurrido. La afirmación de que los mexicas consideraban a Cortés como el regreso de Quetzalcóatl es uno de los elementos más conocidos de la conquista de México. Sin embargo, etnohistoriadores modernos han cuestionado esta idea, ya que la profecía de Quetzalcóatl aparece únicamente en relatos posteriores a la conquista, escritos por españoles y nativos que colaboraron con ellos. Es probable que la conexión entre Cortés y Quetzalcóatl sea un malentendido o una exageración de los cronistas europeos. En la batalla de Centla, Cortés se enfrentó al reino maya de Potonchán, que tras ser derrotado, pasó a llamarse Tabasco en honor a su gobernante, Taxcob. Potonchán no era parte del imperio azteca, aunque tenía cierta influencia mexica. Esta batalla ocurrió antes de que los españoles y los mexicas tuvieran contacto directo. Tras la rendición de Potonchán, los mexicas pronto se enteraron de la llegada de los españoles. La primera embajada enviada a Cortés fue en canoas, mientras este navegaba entre Tabasco y Veracruz. Fue en Veracruz donde Cortés fundó su primera base, cerca del territorio de los totonacas, un pueblo no náhuatl sometido a los aztecas. Entre los tributos ofrecidos por Potonchán tras su rendición, se encontraba una esclava náhuatl conocida como la Malinche o Malintzin, quien se convirtió en amante, traductora y consejera estratégica de Hernán Cortés durante la campaña contra los mexicas. Contrario a la creencia popular, Malintzin no puede considerarse una traidora o vendepatrias, ya que el mundo prehispánico no estaba unificado bajo una sola entidad. Su tierra natal no pertenecía al imperio azteca, y su colaboración con los españoles probablemente fue una estrategia para garantizar su supervivencia en un entorno hostil. Es importante recordar que los mexicas eran vistos como agresores por muchos de sus vecinos debido a su política expansionista y las guerras floridas, cuyo objetivo principal era capturar prisioneros para sacrificios. Este resentimiento facilitó que pueblos como los tlaxcaltecas formaran alianzas con los españoles. El término malinchista, usado siglos después como insulto para quienes prefieren lo extranjero, ignora el contexto histórico y las complejas circunstancias de Malintzin, ya que más que una traidora, fue una figura clave en uno de los episodios más decisivos de la historia de Mesoamérica. Cortés sí ordenó hundir todos sus barcos menos uno, aunque no los quemó como dice la leyenda. Esto para evitar que sus hombres desertaran y regresaran a Cuba. Su temor se debía a que la expedición de la conquista había sido técnicamente legal, ya que el gobernador de Cuba solo había autorizado una misión de exploración y comercio. En 1520, Cortés logró aumentar sus tropas al derrotar un ejército español enviado en su contra y añadir los sobrevivientes a sus fuerzas. En Nautla, el gobernador azteca de la región, Cuauhpopoca, derrotó a 2000 totonacas que habían dejado de pagar tributo a los mexicas por consejo de los españoles. Durante este enfrentamiento, los aztecas mataron a 8 soldados españoles, incluido Juan de Escalante, a quien Cortés había nombrado gobernador de Veracruz. Más tarde, Cortés ordenó que Moctezuma llamara a Cuauhpopoca y a sus hombres a Tenochtitlán, donde fueron ejecutados. Aunque Tlaxcala no participó en las batallas de Centla o Nautla, la batalla de Nautla ocurrió casi al mismo tiempo que cuando los españoles y tlaxcaltecas saquearon Cholula en el interior. Los aztecas no capturaron caballos antes de la Noche Triste, aunque lograron herir o matar a 3 en Nautla,
Los tlaxcaltecas sí mataron a 1 o 2 caballos durante su guerra contra los españoles y desfilaron con la cabeza y las patas de uno como prueba de que los españoles podían ser derrotados. En la narración final se menciona que Cortés estaba obsesionado con el oro, lo cual es históricamente correcto. Según las crónicas, Cortés llegó a decirle a los mexicas que él y sus hombres padecían de una enfermedad que solo se cura con el oro. Esta metáfora reflejaba tanto su codicia como la misión que lo impulsaba a conquistar nuevas tierras en el nombre de la corona española. Este escenario está basado en la revuelta de Tenochtitlán contra los conquistadores españoles en 1520. El objetivo principal es destruir la maravilla española para terminar con su influencia en la ciudad. En la narración inicial se menciona: el siguiente presagio no lo vimos, pero escuchamos en la noche los gritos de una mujer que lloraba porque no podía esconder a sus hijos. Este es el sexto de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas antes de la llegada de los españoles. Con el tiempo, este presagio se transformó en la leyenda de La Llorona o de Cihuacóatl, una diosa de la maternidad y la fertilidad en la mitología mexica. Según los relatos, los aztecas escucharon su lamento durante varias noches, diciendo frases como: en su versión moderna, esta leyenda evolucionó hacia la historia de La Llorona, la cual es popular en todo México. En muchas versiones, se trata de una mujer que, cegada por la ira o el dolor, ahoga a sus hijos en un río, y al darse cuenta de lo que ha hecho, se desvive. Desde entonces, su alma vaga en pena, lamentándose con el conocido grito: la ubicación de la maravilla española en Tenochtitlán corresponde al sitio del Templo Mayor, el cual es la maravilla azteca en el juego. Cuando Tenochtitlán es controlada por Cuauhtémoc en el sexto escenario, la maravilla azteca se encuentra en el mismo lugar. En realidad, Cortés ordenó remover las imágenes de los dioses mexicas en el Templo Mayor y colocó una cruz y una imagen de la Virgen María. Posteriormente, el templo fue destruido y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se construyó sobre sus ruinas, lo que hace que la representación del juego sea simbólicamente apropiada. El asesinato de los sacerdotes mexicas en el juego es una referencia a la masacre de Toxcatl en mayo de 1520. Durante este evento, los españoles atacan a los mexicas durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. Según las crónicas, la orden de ataque fue dada por Pedro de Alvarado, quien quedó al mando de Tenochtitlán mientras Cortés enfrentaba a Pánfilo de Narváez. Moctezuma fue asesinado mientras intentaba calmar a la multitud enfurecida tras la masacre, pero esto ocurrió antes de la Noche Triste, no durante ella. En México, algunos prefieren llamar la Noche Triste la Noche Victoriosa, destacando la derrota temporal de los españoles a manos de los mexicas. Sin embargo, este evento no puede reducirse a una simple victoria o derrota. Tras la conquista, el panorama cultural y demográfico de Mesoamérica cambió profundamente. Aunque la caída de Tenochtitlán no marcó el fin de los mexicas como pueblo, sí dio inicio a un proceso de mestizaje que moldeó lo que hoy conocemos como México. En un contexto moderno, la Noche Triste puede interpretarse como un acontecimiento que marcó un punto crucial en la creación de nuestra nación, uniendo raíces indígenas y europeas. Más que un triunfo o una derrota, fue un capítulo decisivo en el nacimiento de una nueva identidad cultural. Este escenario se basa en la batalla de Otumba en julio de 1520, aunque las similitudes son incidentales. El objetivo principal es derrotar a los tlaxcaltecas y españoles. En la narración inicial se menciona que la muerte de Moctezuma II solo sirvió para aumentar la ira del pueblo mexica. Esto es interesante porque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo debatidas. Según las crónicas españolas, Moctezuma murió apedreado por su propio pueblo, que lo veía como un colaborador de los invasores. Sin embargo, algunas teorías sugieren que los mismos españoles lo ejecutaron antes de la Noche Triste. La narración también dice: decidí dirigir personalmente el ataque contra los españoles. Así debe ser, Cuauhtémoc, me dijeron los sacerdotes, porque tú eres ahora nuestro emperador. Esto es históricamente incorrecto, ya que el sucesor inmediato de Moctezuma fue su hermano Cuitláhuac, quien gobernó por aproximadamente 80 días antes de fallecer por causa de la viruela. Cuauhtémoc fue elegido Tlatoani después de la muerte de Cuitláhuac. La viruela es mencionada en la narración final, donde dice: una gran plaga asoló Tenochtitlán. Esto es completamente correcto. La enfermedad llegó a México con un esclavo africano que acompañaba la expedición de Pánfilo de Narváez. La epidemia tuvo un impacto devastador,
acabando con una gran parte de la población mexica, incluidos líderes clave como Cuitláhuac. Incluso llegó a Sudamérica antes de la llegada de los españoles, precipitando una guerra civil en el Imperio Inca y contribuyendo a la muerte del emperador Huayna Cápac y su heredero. En la batalla de Otumba, los mexicas tenían una ventaja numérica significativa, con entre 8,000 y 10,000 guerreros frente a unos 1,400 soldados españoles y tlaxcaltecas. Sin embargo, los españoles lograron una victoria decisiva gracias a una carga de caballería que acabó con el comandante mexica, Matlatzincatzin, y permitió capturar su estandarte. Este acto desmoralizó al ejército azteca, que se retiró y dispersó. Los mexicas nunca habían visto caballos usados en combate de manera ofensiva, ya que los consideraban animales de carga. Aunque los aztecas capturaron caballos en Tenochtitlán y Tecoaque, no intentaron utilizarlos como parte de sus fuerzas. En su lugar, sacrificaron a los caballos junto con los españoles capturados. Tampoco aprovecharon los cañones ni los arcabuces abandonados por los españoles durante la retirada. Sin embargo, según Bernal Díaz del Castillo, sí usaron espadas, picas y ballestas capturadas durante el sitio de Tenochtitlán en 1521. Un escenario más cercano a esta misión podría ser la rebelión de Manco Inca contra los españoles en 1536 a 1540. Durante este levantamiento, Manco Inca empleó caballos, espadas, armaduras y al menos una culebrina capturada contra los invasores en los sitios de Cusco y Lima. Posteriormente, otros pueblos indígenas como los chichimecas, apaches, comanches, mapuches y yaquis adoptaron el uso de caballos y pólvora en sus propios conflictos con los colonizadores. Este escenario está basado en el sitio de Tenochtitlán en 1521. El objetivo principal es derrotar a los tlaxcaltecas, el ejército y la armada española. Aunque el jugador emerge victorioso, en realidad, el sitio de Tenochtitlán resultó en una decisiva victoria hispano-tlaxcalteca, que marcó la caída del imperio azteca. El emperador Cuauhtémoc fue capturado tras la caída de la ciudad. Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, ya era el tlatoani mexica durante esta batalla. Reconocido como un militar habilidoso, fue torturado tras su captura para intentar que revelara el paradero del tesoro azteca, pero estoicamente nunca habló. Se cree que probablemente los mexicas arrojaron el tesoro al lago de Texcoco antes de la caída de la ciudad. En 1524, Cortés llevó a Cuauhtémoc en una expedición hacia Honduras, supuestamente para perseguir a uno de sus capitanes rebeldes. Durante el viaje, rumores de una conspiración llevaron a Cortés a ordenar la ejecución de Cuauhtémoc, quien fue ahorcado y previamente torturado quemándole los pies. En el norte del mapa, el jugador puede encontrar 3 barcos tortuga de élite, acompañados por el mensaje "Un regalo de los dioses". Esto podría ser una referencia a la controversial teoría de Gavin Menzies, quien sugirió que el almirante chino Chiang Kai podría haber llegado a Centroamérica antes que los europeos. Sin embargo, en Definitive Edition, estos barcos fueron reemplazados por galeones artillados de élite, con un mensaje que dice que fueron abandonados por los españoles tras huir de Tenochtitlán durante la Noche Triste. En la narración final dicen: "Creamos esta isla sobre la que se levantaba la ciudad y nuestros templos, y volveremos a hacerlo". Esto es una referencia al origen de Tenochtitlán. Según las crónicas, los mexicas dejaron Aztlán tras un incidente en el que mataron y desollaron a la hija de un jefe tribal cercano. Huyeron en busca de una señal divina que les indicara dónde establecer su ciudad, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Encontraron la señal en el lago de Texcoco, donde construyeron Tenochtitlán usando técnicas avanzadas de ingeniería. Sin embargo, no pudieron reconstruirla tras su caída en 1521, ya que los españoles erigieron la Ciudad de México sobre sus ruinas. La narración termina con una frase: "Nos hemos arrancado los cabellos del dolor, las casas ya no tienen techo y sus muros están teñidos de sangre". Esto es una referencia a un poema incluido en el Códice Florentino, recopilado por Bernardino de Sahagún tras la caída de Tenochtitlán. Esta campaña tiene varias particularidades únicas. Para empezar, es la única que tiene lugar en Norteamérica, ya que Vinland Saga y Dos Pilas solo son escenarios. También es la única campaña donde se pueden usar los guerreros Xolotl, una unidad regional que no aparece en otras campañas con civilizaciones americanas. Curiosamente, ni Cuauhtémoc ni Moctezuma aparecen como unidades en esta campaña, a pesar de ser protagonistas clave. Aunque en The Forgotten se introdujo una unidad para Cuauhtémoc, nunca fue añadida a la campaña.
El icono de la campaña representa una estatua Chacmool, una figura reclinada que se asocia con el agua, la lluvia y los rituales religiosos en Mesoamérica, que se cree que servía como receptáculo de ofrendas. El icono de la civilización azteca está inspirado en diseño de escudo azteca representado en varias ocasiones en el Código Mendoza de 1541, especialmente el escudo del guerrero jaguar antes de las modificaciones de Definitive Edition y el escudo del guerrero Xolotl. La imagen de interfaz de usuario de los aztecas muestra la piedra del sol, el famoso monolito de basalto con inscripciones cosmogónicas mexicas, que se ha convertido en símbolo icónico de su cultura, tanto que estas se representan en las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos mexicanos. Algunas decisiones en el juego resultaron en anacronismos, como el uso de armas de asedio por parte de los aztecas. Esto se mantuvo por limitaciones técnicas y de tiempo del equipo de desarrollo. Según Sandy Petersen, Ensemble Studios contrató a un experto en náhuatl para los diálogos de las unidades aztecas, pero los resultados fueron incorrectos. Petersen sugirió que el experto podría haberlos estafado. La unidad única de los aztecas es el guerrero jaguar. Para convertirse en un guerrero jaguar, un soldado debía capturar al menos 4 prisioneros para sacrificios. El guerrero águila, por su parte, representaba un rango más alto reservado para nobles. Las unidades regionales de los aztecas son el guerrero águila y el guerrero Xolotl. El guerrero águila es una unidad regional disponible para los aztecas, mayas e incas. Aunque representan águilas reales, parecen más águilas calvas en el juego. Están armados con una lanza. Los guerreros águilas sirven como reemplazo de la caballería para las civilizaciones mesoamericanas. La distinción entre las dos órdenes meritocráticas es que los guerreros jaguares eran nacidos entre plebeyos y nobles menores, mientras que los guerreros águila eran solamente nobles de alto rango. Una comparación con Europa podría ser el guerrero jaguar era como un caballero que nació en plebeyo, mientras el guerrero águila era como un caballero que venía de una familia de caballeros o noble. El guerrero Xolotl representa a un guerrero jaguar a caballo y toma su nombre del dios perro Xolotl, asociado con el trueno y la muerte. Aunque los aztecas nunca usaron caballos, algunos pueblos indígenas sí los adoptaron tras la conquista, como los tlaxcaltecas, que se aliaron con los españoles y luego sirvieron como caballería en la frontera norte de México. Las tecnologías únicas de los aztecas son Atlatl y guerras florales. El Atlatl mejora a los guerrilleros añadiendo +1 de alcance y ataque. Eran lanzadardos que permitía arrojar proyectiles con mayor impulso, alcanzando distancias de hasta 100 metros. Guerras florales da +4 de ataque a la infantería. Se basa en las guerras floridas o Xochiyaoyotl, las cuales eran guerras rituales para capturar prisioneros destinados a sacrificios. La maravilla de los aztecas es el Templo Mayor, un complejo monumental que fue construido en 7 capas superpuestas, como las capas de una cebolla. Después de la conquista, fue destruido para construir la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En 1978, las ruinas del templo fueron redescubiertas durante trabajos para el metro y hoy forman parte de un museo. Finalmente, Cuauhtémoc, el narrador y figura central de esta campaña, dejó una profunda huella en la historia mexicana. Su nombre está presente en muchas partes del país, como celebridades y políticos, también desde la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México hasta la ciudad donde yo vivo, Cuauhtémoc, Chihuahua, a más de 1200 kilómetros de Tenochtitlán o la Ciudad de México. Incluso la secundaria donde estudié lleva su nombre, la Secundaria Federal número 18, último emperador azteca. Antes de despedirme, quiero agradecerte por formar parte de esta increíble comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste este video sobre la rica y compleja historia de los mexicas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Así podremos seguir explorando juntos los eventos que dan forma al mundo en el que vivimos. Además, si deseas apoyar este canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-fi. Cada aporte, por más pequeño que sea, nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más historias fascinantes contigo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.